no haya nacido del agua y del Espíritu, no hay poder y hasta de pronto salvación tampoco. Toca que ustedes, esto tiene un precio. Amén. Amén. Pero vamos a leer, alabado sea el nombre de Jesús. Verso 28 habla de la parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Mire que el primero dijo, no quiero, pero arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Santo. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por enseñarle al pueblo, gracias por abrirnos, Señor, por iluminarnos los ojos del entendimiento del alma, y gracias por la sabiduría y la revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por usar una vasija indigna, porque no soy digno de predicar siquiera tu palabra, Señor, porque tú eres muy santo, Señor, y nosotros tenemos muchos errores y debilidades, pero en tu nombre te ruego que me santifiques con el poder de tu Espíritu Santo y me lave en tu sangre, Señor, y lave la iglesia, Padre, y le ruego que sea con el Espíritu Santo el que predique y enmudece todo espíritu que no sea de parte tuya. Señor, queremos solamente el Espíritu de verdad, el que nos guía a tu reino, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo es el tema? Es necesario creer. Bien, ¿por qué la parábola de los dos hijos? Nosotros nos damos de cuenta que el Señor, Él estaba bautizando y estaba predicando, pero resulta que se encontró con una oposición entre los que decían que eran del Señor, como los fariseos y los escribas. Y yo le quiero leer un poquitico atrasito en el verso 23, dice la autoridad de Jesús. Y cuando él dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mire, el Señor no le va a explicar las cosas profundas a alguien que no quiere. Aquí estaban los hombres que decían ser de Dios, los eruditos, los que se sabían la ley, los que, mejor dicho, los mandacallar en cualquier parte que se paraban, porque ellos, los eruditos o los doctos de la ley, se sabían hasta 7 idiomas, pero no conocían a Dios. Usted se puede imaginar un hombre tan letrado, pero sin Dios. Es como, perdone lo que le voy a decir, pero es como tener mamá y tener la muerta. Eso no sirve. Eso no sirve. Cuando nosotros tenemos la palabra sin el Espíritu, no funciona. Porque la palabra simplemente nos
refresca la mente, pero el que nos fortalece para seguir es el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces el Señor les soltó la parábola de los dos hijos para que ellos entendieran no solamente la autoridad que él tenía, sino para que se dieran de cuenta que ellos, ¿por qué no le creyeron a Juan si Juan vino bautizando para el arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Por qué? Porque ellos no quisieron bautizarse en el bautismo de Juan, porque ellos sabían la ley, porque ellos sabían muchas cosas. Entonces el Señor les dijo, por eso les digo, miren, las rameras y los publicanos van a llegar primero que ustedes. Esto es lo que pasa cuando yo no le creo a la palabra. Va a llegar primero el que nunca ha conocido que uno que dice conocer. Porque muchos de nosotros decimos, yo creo en Dios. Y si cree, ¿por qué no practicamos? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué viene el uno y le sacude la doctrina y queda loco? ¿Por qué va a otra parte y viene allí, va para allá? Porque no ha conocido ni ha creído. Porque eso fue lo que el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas y les dijo: Gálatas insensatos, empezar por el Espíritu y ahora están en la carne. Dijo, cuando debían de ser maestros, toca ahora darles leche otra vez. Parece que perdí el tiempo con ustedes, les dijo Pablo. Entonces nosotros lo que tenemos, por eso una cosa es creer y otra cosa es creerle. Aleluya. Estos hombres creían, pero con una fe religiosa. Y la fe religiosa es la que yo digo, yo creo, pero al final no creo. Porque si yo digo yo creo y lo busco a usted para que ore por mí, entonces ¿dónde está mi Dios? ¿Estamos entendiendo? Amén. Esto es lo que pasa cuando nosotros oramos y no creemos. La Biblia lo dice claramente en Santiago, que si nosotros no pedimos creyendo, dijo, no vaya a pensar que va a recibir, no va a recibir. Entonces nosotros muchas veces oramos y no recibimos porque no creemos, aunque Dios nos diga, ya lo tiene, usted no, por la incredulidad y por la dureza de corazón y por la religiosidad de no creerle a lo que Dios ha dicho a través de su palabra, entonces va a seguir siempre lo mismo, en el mismo punto, en el mismo, y de ahí nunca va a salir. Estos hombres siempre iban detrás de Jesús, pero para dos cosas: para que les diera de comer y para estarlo criticando. ¿Sí ve? Este es el problema de la iglesia cuando entra en el ¿qué? Cuando entra en el estado de conformismo o entra a la religiosidad. El espíritu maldito de la religiosidad, que el Señor lo reprenda, es una oposición terrible para la salvación. Multitud de personas se perdieron en Israel y aún todavía Israel tiene que pasar la tribulación, la gran tribulación, para que si acaso Dios en su gracia pueda salvar a algunos. Por la incredulidad. Por la incredulidad muchos murieron en el desierto y entraron solamente la generación de 20 años en adelante. De 20 años para atrás, perdón. Del resto, todos los ancianos se murieron por la incredulidad. Porque no valía que Dios hiciera milagros, no valía que Moisés estuviera ahí, no valía que les leyeran la palabra, nada les valía. Siempre vivían pensando cosas, divagando en la mente y en el corazón y diciendo, ¿será que sí es Dios cuando miraban la nube? ¿Será que sí es Dios cuando miraban el fuego? ¿Será que sí es Dios y les abría el mar? ¿Será que es Dios y les daba de comer? Entonces, ¿a quién buscaban? Por amor a Dios, ¿a quién se busca entonces? Por eso es que una cosa es creer y otra cosa es creerle. Porque le voy a hablar, alabado sea el nombre de Jesús, que en Hebreos 11 nos enseña de los héroes de la fe. Pero en el verso 6 lo dice muy claro, algo que no le gusta al Señor. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe todo lo que se haga es vano. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si yo me acerco a hacer un servicio y yo creo que Dios no existe, entonces yo mejor me quedo por allá afuera. Porque ¿para qué?
o para que yo estudie la Biblia, si no estoy creyendo que Dios existe? Yo sé que hay cristianos que aún dudan que Dios existe. Vea, yo una vez, Dios me ha hablado varias veces, pero un día yo le dije a una señora, Dios me habló, y ella quedó como así. Sí, ¿cómo le habló? Yo dije, pues hablándome. Digo, pero ¿cómo? Yo le dije, ¿cómo habla usted? Digo, pues con la boca. Le dije, pues así habla el Señor, con la boca también. Yo oí la voz de Dios, que me dijo, haz esto, esto y esto, y fui y hice todo lo que él dijo y todo sucedió. Y hay gente que le queda imposible que Dios hable, entonces yo no sé a qué van a la iglesia. Dijo un hermano, si a Walter Mercado el diablo le hablaba, ¿cómo no va a hablar Dios? ¿Cómo es que nosotros decimos buscar a Dios? Pero si muchas veces cristianos que dicen llamarse cristianos, dicen que Dios no habla, entonces yo no sé a qué buscan. Entonces yo no sé a qué van a cuatro paredes. Entonces yo no sé para qué se carga la Biblia. Entonces yo no sé por qué hace lo que hace. O para quién lo hace o con qué espíritu lo está haciendo. ¿Me estamos entendiendo? Amén. Es necesario que le creamos a Dios lo que Él dijo está hecho. Amén. Lo que Él dijo, porque sabemos nosotros y citamos la Biblia que Él saca de donde no sembró. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. ¿Y por qué a veces nosotros nos miramos y no creemos? Santo. Por la dureza. El corazón. ¿Ve? Es que este es el error. Y por eso cantidad de personas que llamándose cristianos y llamándonos muchas veces gente que tiene títulos y retítulos y no tienen fe. Le voy a decir algo bueno por los hombres que son estos diestros de la palabra hoy en día, que muchos dicen es que son profetas. Ellos no son profetas, que Dios les ha dado, les ha revelado las profecías bíblicas y ellos profetizan conforme a la palabra, pues se tiene que cumplir, porque Dios no miente. A los escatólogos, pero muchos de los escatólogos no creen y son pero diestros en la palabra, que usted se queda con la boca abierta y abismado mirando a una persona cuando empieza a desgranar la palabra, pero cuando le viene el problema afuera. ¿Ve? Esto es lo que está pasando a la iglesia de hoy en día. Yo, ¿por qué Dios me dio esto? Cuando Dios me empezó a dar esto el jueves, el viernes en la noche, yo dije, wow, y se me abrían predicaciones por un lado y por el otro. Yo decía, qué tremenda profundidad que hay. ¿Y por qué uno sigue siendo como que el contrario? Este pueblo que le preguntaba al Señor tantas cosas, supuestamente decían que eran hijos de Abraham y que eran hijos de Dios y que tenían un solo padre, pero ¿cuál era? ¿Ve? El problema de no creerle. Por eso mire lo que dice Juan 6. Es que aquí es donde nosotros nos estamos dando de cuenta. Y yo decía, uy, wow, mire que yo sin buscar a Dios me las traía así. Yo decía, uy, tremendo esto. Y yo sentía algo poderoso. Yo decía, gracias Señor, ayúdeme Señor a creerle. Yo quiero salir de esta religiosidad. Yo quiero cambiar, ser diferente. Porque nosotros hemos sido llamados para ser diferentes, para que Dios nos utilice a nosotros como una vasija, como esta vasija tiene el aceite adentro. Así es que Dios quiere hacer con nosotros. El aceite es el Señor, pero nosotros somos las vasijas. Y una vasija necesita estar limpia para echar el aceite. Gracias por traerlo hoy, hermana. Me sirvió de ilustración. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Dice Jesús, el pan de vida. Miren que antes del Señor decir yo soy el pan de vida, le dio de comer a 5,000. Y con 2 peces y 3 panes multiplicó, ella le dio de comer a 5,000 sin contar hombres ni mujeres, sin contar mujeres ni niños. Y le sobraron 12 cestas de panes. Ahora pregunte, ¿por qué no sobraron peces? Porque el pan representa a Cristo. Los pescados representan las almas. ¿Me está entendiendo? Verso 25 dice, hallándole al otro lado del mar,
le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Escuche. Lo mismo que el pueblo de Israel. Buscaba al Señor no porque miraran la nube ni miraran el fuego, sino porque iban a ir asustados. ¿Sí ve? Así muchas veces el cristianismo corre: ay Señor, yo te creo. Y ni viendo las cosas se cree. ¿Sabe a veces por qué se corre? Por una enfermedad, por la tribulación, por la angustia, por la economía, por una y otra cosa, pero no se corre porque se le cree. Y miren lo que dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscaban? Uy, Rabí, ¿cuándo llegó aquí? O sea, ¿cuándo nos va a dar otra vez? ¿Sí ve? Dice el verso 27: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. O sea, trabajar por creerle la palabra. Dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, ¿cuál es la obra del Señor? Que le creemos a Él. No que ande buscando: Señor, ¿cuál será esta? ¿Serán estas 4 paredes aquí? ¿O será la de aquel? ¿O será la de allá? Y busque paredes. No, es que le creamos a la palabra. Ya. Gloria a Dios. Y se puede quedar en la pared que quiera. Se puede quedar hasta en la pared del baño. Ya se puede quedar. Pero si le cree a Dios, donde esté el día del rapto de la iglesia, ya lo sabe. Gloria a Dios. Pero si no le creemos, podemos estar en medio de 50,000 y Él lo deja. Por eso digo, le dijeron entonces: ¿qué señal pues? Oiga, escúcheme, estas abejas lo que le piden al Señor. Mire lo que dice el verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No les acabo de dar a 5,000? Y todavía le preguntan: ¿qué señal? ¿Ah? Lo mismito que la iglesia de hoy en día, lo mismo, igualito. Y muchas veces uno dice: esos israelitas sí eran pero ciegos, ¿no? Y nosotros que tenemos la Biblia estamos iguales. Hasta peor, porque ellos no tenían la Biblia, era lo que le leyera Moisés, la ley. Y Moisés no mantenía con el cartón ahí, no, era lo que iba al monte y lo que le daba a Dios, eso lo vivía soltando diario. Y hoy en día nosotros tenemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis y seguimos lo mismo. Qué bendición de cristianos. Pero vamos a salir de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que salir de ahí. Amén. Para que no vaya a perder la ofrenda el domingo yo. Para que no se pierda lo que hagamos. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2 dijo: si retenéis la palabra que yo les he enseñado, bien; si no, creyeron en vano. Si no creemos a la palabra, no hay nada que hacer. El Señor en la parábola de Lucas, donde Lázaro y el rico, el mismo padre Abraham, ya en el espíritu, hablándole al rico, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Es lo mismo que hoy está aquí la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si usted y yo no escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, aunque se salgan los muertos, tampoco vamos a creer. ¿Sabe por qué? Por la dureza. Yo se lo digo, cuando uno tiene un corazón libre, cuando usted está en el primer amor, usted todo lo cree porque Dios le vive hablando. Y si le usó al hermano más torcido, pero usted dice: uy, sí, Dios está hablando porque... ¿Sí? Pero cuando está torcido uno, así se baja el mismo Espíritu Santo y le diga: tampoco le cree. Así son las cosas, pero que Dios nos ayude. Por eso nosotros tenemos que entender. Miren que este pueblo empezaron a decirle: ¿y cómo nosotros vamos a comer este pan? A ellos les pareció imposible porque Dios les dijo: porque Jesucristo les dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y cómo? Les estaba hablando de la cena del Señor. Por eso primero les dio de comer
a 5,000, sobraron las 12 cestas que representan los 12 apóstoles, representan los 12 profetas, representa la gloria de Dios. Y así, a pesar de que les dio este milagro tan poderoso, todavía les dijo: yo soy el pan de vida. Y miren lo que dice el verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, dijeron: ¿y cómo nos vamos a comer este man? No le estaba hablando de que se le comiera la carne de él. Él le dijo: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Dijo: el que crea estas palabras va a tener vida. Yo voy a vivir en ustedes y ustedes van a vivir en mí. Esto es lo que representa la cena. Gloria a Dios. Que hoy en día, lamentablemente, con odio, con amargura, con rencor, quieren matar hasta el diablo y viven chupe cena. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Por eso hay que creer la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 21. Un día yo me puse a escudriñar esa noche porque el Señor me traía y le voy a explicar qué es una oración eficaz. Le voy a explicar en estos días, si Dios quiere, qué es la oración del justo y qué es la oración de fe. Gloria a Dios. Nosotros estamos bendecidos, gloria a Dios, porque esto lo revela Dios a quien quiere. Y yo les digo a ustedes algo: la salvación es escondida. Ay, no, hermanos, y el que cree en el Señor es salvo. El que crea, no el que haya que creer. Y la verdad es escondida. Escúchenme lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero la verdad es oculta. Y a todo el mundo no le es revelada la verdad. Es al que Dios le plazca. Pero la verdad es oculta, es escondida. Por eso tenemos que orar lo que dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos del entendimiento del alma. Toca que orar y: Señor, alúmbrame los ojos del entendimiento de mi alma y dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Para que entendamos, porque si no, quedamos por fuera leyendo sola historia y ahí se quedan 50, 60 años. Lo echan en el cajón y se estrella con el diablo. Y dice: pero si yo era evangélico. No, que congregaba en 4 paredes era diferente. Porque Juan dijo: den frutos dignos de arrepentimiento. Que esto le voy a explicar. Que cuando Juan dijo que diéramos frutos dignos de arrepentimiento, el primer fruto digno de arrepentimiento es el perdón. No le voy a explicar de esto, sino que le toco un poquito. Pero nosotros a veces pensamos que no, es que, como le dicen a usted: ay, si usted no viene a la iglesia, entonces está escarriado. Usted se puede quedar en la casa, pero tenga intimidad con Dios. Cuando venga porque anhela a Dios. Porque anhela ver a sus hermanos en amor. No por chismosear, no. Por amar a su hermano tal como esté. Eso es lo que Dios quiere. Y miren lo que dice Mateo 21. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo 21, versículo 18. Le voy a hablar de la maldición de la higuera estéril. Esta mañana va a ser de parábolas. Hubiera sido mejor haber colocado parábolas, ¿cierto? No, creerle. Miren lo que dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas. Mira, la higuera somos nosotros. Esta es la parábola que el Señor habla. Dios no le encontró sino hojas, pero fruto nada. Por eso que muchas veces la gente no es sino ropa y pelo. Solo hojarasca nomás. ¿Cierto que sí? Y por dentro, muertos. Y mire lo que dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Oiga, le voy a dar un punto. Esto es una oración eficaz. Así
Eso es eficaz. De una. Mire que los discípulos, mire lo que dijeron los discípulos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Sí ve una oración eficaz? Digo, uy, se secó de una. Ellos mismos yo me imagino los ojos de los discípulos. Se secó esta cosa de una. Y miren lo que el Señor les dice. Verso 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros para no ver las cosas? La duda y la incredulidad. Y ayunamos, oramos y vivimos y no recibimos nada. Por no pedir fe. Vea, yo estaba entendiendo y a veces yo estoy así y como que quiero orar, pero digo, no, es que como que la fe no me está funcionando y para yo irme a pelar las rodillas en vano sobra tiempo. ¿Me está entendiendo? Yo soy sincero y yo le digo, Señor, aumentame la fe. O empiezo, dame una alabanza, cosa que me vaya aprendiendo algo en el corazón para yo poderme arrodillar y creer lo que voy a pedir. Porque de verdad es así. Dios me está enseñando que es así. Porque si nosotros ayunamos y no creemos, vea, lástima todos los días que aguantan ley. Por eso es que no se enferma. Porque se mete en ayuno, sí, pero cree lo que pide, no. Entonces, ¿para qué ayuna? Ora, pero ¿cree lo que está pidiendo? No, entonces ¿para qué ora? ¿Sí ve? ¿Dónde está el problema? El problema no está en el supuesto pastor o en el predicador, el problema está en uno mismo. Por no creerle a la palabra y por no creerle, porque cuando usted le cree a la palabra, le está creyendo a Cristo. Sí, mira que los discípulos andaban con él y se abismaron cuando él le dijo a la higuera, nunca más de fruto, y se secó. Cuando usted mira a un hombre de fe y le hace a una mujer, sana, párese, ya se paró. Hasta la que se para, se para. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y se pare, todavía duda. Ese es el error por el cual Dios no puede operar. Tenemos que, es que está el don de fe y está el fruto de fe. Porque en el fruto del Espíritu Santo está la fe. Entonces está el don y está la fe, el fruto. Nosotros tenemos que pedir. Los mismos discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque aunque andaban con el maestro, no creían. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no del palabrero, de Dios. Lo que pasa es que mucha gente viene solamente el domingo y escucha el palabrero, pero en la casa no lee la palabra. Y si usted no estudia la Biblia, la palabra de Dios, pues no va a recibir fe, porque la fe no viene por el palabrero, viene por oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso fue que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna o la salvación. Y en otro artículo dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. No fue en nosotros. Digo, son las Escrituras. Ahora sí vamos a creer. Gloria a Dios. No interesa la cantidad de gente, lo que vea. Yo le digo a usted, si aquí hubiera motor de fe, dos con una fe, mejor dicho, digo, una fe verdadera, una fe bíblica, no una fe chiviada, la fe del mundo. Es que creen para conseguir un trabajo, creen hasta para trabajar creen. Eso es una fe vana, eso es lo que le muestra el cuerpo, el ojo. Pero la fe verdadera va por la palabra. Que aunque usted vea lo contrario, usted dice, no, la Biblia dice esto. ¿Está entendiendo? Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo que él creyó, aunque casi 100 años. Por eso es que dice en Romanos 4:18, esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza.
¿Por qué? Porque él tenía casi 100 años y esperando una promesa. Sara, estéril, viejita, como una uva pasa, esperando tener un hijo. Imagínense. Esa es la fe bíblica. Lázaro, llagoso, podrido, sin ropa, pero decía: yo sé que soy salvo. ¿Está entendiendo? Y en nosotros hoy en día, si no tenemos casas y carros, entonces no tenemos Dios. Mentiras del diablo. ¿Dónde estamos Dios? Cuando no le ven casas, ni carros, ni finca, entonces hasta su misma mamá, su mismo papá, su hermano, el que le da el beso de Judas, le dice: ¿dónde está su Dios? Yo no le veo más vaciada que yo. Entonces la gente cuando ve casas y carros y finca dice: ¿a dónde se congrega usted? Yo quiero ir a esa iglesia, pero no porque ame a Dios, es porque le gusta la plata. Santo. Es que nosotros necesitamos es creer para ver. Nosotros no estamos esperando ver para creer. Nosotros tenemos que creer para ver. Si yo creo, yo digo: yo sé que voy a ser salvo. Ay, pero es que está torcido. Sí, pero yo voy a ser salvo porque la salvación no es mía, es de Cristo. Y Dios salva al que quiera. Él levanta a quien quiera y mata al que quiera. Le endurece a quien quiera y ablanda a quien quiera. Es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No es por mis fuerzas. Dios le gusta trabajar con lo débil, con lo vil del mundo, para decirle a los grandes: mire, el que mando soy yo. Gloria a Dios. Por eso, gracias a Dios que nos escogió a nosotros. Viles, menospreciados, desechados, pero para el mundo. Pero ahí Dios algo hará con nosotros. Yo sé que Dios algo va a hacer con nosotros. Lo que usted hoy no es, mañana lo será. Lo que no entiende hoy, lo entenderá mañana. El Señor le dijo a los discípulos: mira, yo quisiera abrirles algo poderoso. Quisiera soltarle una revelación que los deje volando. Pero ustedes no tienen capacidad para recibirla. Dijo: lo que no entienden hoy, lo entenderán mañana. Gloria a Dios. Y lo que Pedro no había pasado, sino durmiendo, después de que se fue el maestro, ay, sí se paró mi hijo. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque creyó a lo que Dios le dijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Dios sabe sacar donde no hay. Y Dios sabe levantar de lo vil y menospreciado para humillar a aquellos que se creen grandes. Por eso yo le creo a Dios, yo no le creo a la gente. A mí no me come de títulos, a mí no me come de fama, a mí no me come de plata. A mí el que quiero que en verdad me pare donde debe ser Cristo Jesús. Gloria a Jesús. No me importa que me toque solo. Así sea por allá en la montaña. Estoy acostumbrado a caminar solo. Estoy acostumbrado a ayunar solo. Estoy acostumbrado a revolcarme solo. Así que lo único que me ha levantado es Dios. Gloria a Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Porque los que miran gente, si no hay 200 o 300, eso no sirve. Y le voy a decir: pueden haber 1000 o 2000. Y si no hay ni uno que le crea a Dios, se van a quedar todos. Por eso fue que el Señor dijo, y yo escuché una profecía que dijo que iglesias con pastores y todos van a ir al infierno. Porque no le creen a la Biblia. Esperan es que le traigan uno de Argentina, otro de Chile, otro de yo no sé qué, y seguimos lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirve traer el chileno o el peruano, yo no sé de dónde? No, a mí lo que necesito es que venga el Espíritu Santo. Yo no necesito gente, yo lo que necesito es el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo a mi favor, entonces Él va a traer los que van a ser salvos. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo, y estaban todos los apóstoles, dice que Dios en la iglesia primitiva traía a los que iban a ser salvos. Gloria a Dios. A mí no me interesa tanto el montón, a mí lo que me interesa es el fruto, que podamos entrar. A mí no me mandaron, yo hubiera sido para robar a la gente. Mire, llevo 14 años predicando. Por barato una 4x4 tendría ahí. Robando gente ciega que lee la Biblia para acá que cae un palo. Pero cuando usted enseña a gente que ya conocen, ay papito, cualquiera no lo puede enseñar. Cualquiera no le va a predicar porque usted dice: yo también me la sé, mijo. A mí no me venga con cuento porque a mí también el Espíritu Santo me la reveló. Pero el que no sabe ni para dónde va, le dicen: así dice el Señor. Deme la casa, que una vez la sueltan y usted queda en la calle. Por abejita. Pero gracias al Señor que nos ha enseñado. Si lo roban, su problema. No porque no le hayan enseñado, no porque no le hayan predicado, no porque el Espíritu Santo no le haya hecho entender
entender. Ya es su problema. Amén. Amén. Por eso el Señor lo decía, que cuando nosotros creemos, suceden cosas poderosas. Mire lo que dice el verso 22 de Mateo 21. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo que pidieres en oración, Creyendo. o sea, ¿cuál es la fe? Creer. Creer, Creerle. es creerle a la palabra. Cuando usted le cree a la palabra, entonces la palabra lo gobierna, la palabra lo dirige, la palabra es la luz, la palabra es la fuente, la palabra es el camino, es la vida, la salvación. Es la palabra, no los hombres. Por eso es que la gente, digo el Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es la palabra la que produce fe. Que en otro versículo dice, mire, hoy en día se quedan que si no hay un pastor, entonces no puede usted buscar a Dios. Y la Biblia no dice que era un pastor. La Biblia coloca 5 ministerios. Y esos 5 ministerios, hay pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, ¿y qué más? Y profetas. Entre esos 5 son encargados de dirigir al pueblo. ¿Ve? No uno solo. Pero como no hay, pues entonces hoy en día la religiosidad, ay no, el pastor, y todo el mundo es a un hombre, pastor, pastor, y él no sabe por dónde va. ¿Sí ve? No es el título, es que usted tenga la comunión, la intimidad con Dios. Lo que más vale es tener la intimidad con el Espíritu Santo. Lo que más vale es que Dios le diga a usted qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Un día que le voy a predicar que es ser guiado por el Espíritu. Gloria a Jesús. Vea, el Espíritu Santo sabe a dónde vive usted y yo. Sabe cuándo nació y sabe cuándo se va a morir. El diablo no sabe cuándo usted va a morir, o también sabe cuándo nació. Y hasta sabe dónde usted vive y yo también. Pero no sabe cuándo nos vamos a morir. Eso lo sabe solamente Dios. El diablo a veces conoce los corazones, pero porque vive ahí. ¿Sí me están entendiendo? Sí, amén. Amén. El diablo le lee los pensamientos al ser humano, pero porque él vive en el corazón. Si él no vive ahí, no puede leerle los pensamientos. Si él no vive en el corazón de la persona, no le puede escudriñar los pensamientos. ¿Pero por qué se lo puede escudriñar? Pues porque, o se los puede leer. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que él tiene su parte allá. Porque lo está moviendo. Por eso el chisme, la crítica, la murmuración, de ahí para allá póngale todo lo que quiera. Eso es un... Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, mira, el Señor por eso le dijo a los discípulos que tuvieran fe como un grano de mostaza. La mostaza es un granito bien chiquititico. Y la Biblia dice que cuando esa mostaza coge raíz, se hace el árbol más fuerte. Y hasta las aves vienen a anidar ahí. Gloria a Dios. Es por la fe. Nosotros necesitamos creer. Si nosotros no creemos, yo se lo garantizo, hermano, no va a pasar nada. Puede usted acabar, perdone la palabra, interior en la silla y le puede salir ampolla 50, 60 años y no se va a ir para el cielo si no cree. Por eso yo le hablo lo que Dios me enseña. A muchos les parece imposible, pero para Dios no es imposible. Los apóstoles, cuando el Señor les habló de que el matrimonio no era para todos, dijo, uy, si así es la condición, entonces no conviene al hombre casarse. Y el Señor le dijo, es que eso no es para todos, dijo. Cuando al joven rico, el primero que se sacudió fue Pedro, dijo, no, y entonces ¿quién se salva? El joven rico que guardaba los mandamientos, y el que guardaba los mandamientos tenía a Dios de su parte. Pero este hombre guardaba los mandamientos, pero también guardaba la plata. ¿Sí ve? Por guardar los mandamientos, Dios lo enriqueció. Pero dejó los mandamientos y se fue a traer la plata. Uno solo lo sacó. Y cuando Pedro dijo, escuchó que el Señor le dijo, hijito, difícil es que de entre al reino de los cielos
los ricos y dijo, entonces ¿quién se salva? Dijo, lo imposible para ustedes es posible para mí. Gloria a Jesús. Así porque es que yo escuché a una hermana que se montó en un taxi y encontró a un hombre pensionado de la fiscalía y que duró yo no sé cuántos años en el evangelio y que se profundizó tanto y siempre se miraba afuera. A lo último tomó la decisión de volverse, porque dijo que entonces ninguno se salvaba. Pero se le olvidó el versículo que lo imposible para mí es posible para. ¿Sí ve? Es que usted no va a ser salvo porque usted diga, es porque Cristo dice. Gloria a Dios, amén. Yo sé que la palabra dice que si yo voy practicando y voy obedeciendo, así fue que le acercó el ángel a Cornelio, porque iba practicando, iba obedeciendo. Entonces el ángel le dijo, Cornelio, vaya, mande obreros a tal parte que hasta Pedro, él le va a decir lo que tiene que hacer. Eso es guiado por el Espíritu. A la medida que nosotros vayamos obedeciendo la palabra, a esa medida el Espíritu Santo se va acercando para guiarnos, para hablarnos, para decirnos. Y entonces nos vamos a ir para el cielo. Gloria Amén. a Dios, aleluya. Mateo capítulo 17. Hoy no le voy a predicar tan largo, pero yo sé que con el que coja estas palabras se va a ir bien fundado. Gloria a Jesús. El que la coja se va a ir. Piénsese aquí para allá nomás, Señor, ¿qué soy yo? Solo higuera con hojas. Yo necesito dar más cuando sea un fruto. Yo más cuando sea uno de arrepentimiento. Yo tengo que perdonar. Al que sea, yo lo tengo que perdonar. Solamente le ruego que me ayude a perdonar. Porque yo solo no soy capaz, pero con su ayuda lo lograré. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Por eso un día vamos a estudiar por qué Juan dijo eso. Dijo, dignos, den frutos dignos de arrepentimiento. Y yo dije, wow, esto está profundo. Es que un fruto digno de arrepentimiento no venirse a sentar en una silla, amigo. Ni venirse con la Biblia y sacando la lengua y los ojos así tirándolas de cristiano. Ni porque traiga el chilo allá barriendo el piso. Eso no dice ser cristiano. Es el fruto que dé. No es por los años. Es el fruto que tenga. Gloria a El Jesús. Señor dice, este Amén. perdona, a este parece que va como por buen camino. Este como que ayuda a los necesitados, sí, va por buen camino. Gloria a Dios. Este no es chismoso, este va por buen camino. Es porque va dando frutos dignos de arrepentimiento. Se acabaron los amenes. Oh, amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 17, versículo 14. Vea, le voy a hablar de la religiosidad de un padre judío. Para lo que dicen, no, nosotros los judíos nos vamos al cielo. Sí, cómo no. Si hace lo que la Biblia dice, se va para el cielo. Si no, fíjate que yo entendí todo esto. Yo por eso hoy en día no digo si los testigos de Jehová se salvan, si los católicos se salvan, si los unitarios se salvan, si estos se salvan o no se salvan. Yo lo único, ni los trinitarios, ni los de centro y los del otro centro, a mí no me interesa eso. ¿Sabe quién sí se salva? El que practique la palabra. Ese sí se salva. Si el católico practica la palabra, se sale de la idolatría. Si el mormón practica la palabra, deja de ser mormón. El trinitario, si practica la palabra, deja de ser trinitario y sigue a Dios de corazón. Entonces va a buscar la verdad y la verdad está en la palabra. Gloria a Dios. Así que dicen, usted está perdido. Si usted ve que ese no le sirve, camine con uno que tenga una fe verdadera. El que no tenga fe, déjelo por ahí que camine como él quiera. Cuando usted entre en los caminos del Señor, cuando usted camine como la Biblia dice, entonces ese incrédulo va a venir donde usted está. Gloria a Dios. Ay, no me entendieron. Cuando usted crea la verdad, cuando usted crea la palabra y la viva, entonces el que no la vive va a venir donde usted está. No por usted, sino por Dios. Amén. Vamos para adelante. Nosotros necesitamos que alguien nos empuje. Nosotros necesitamos eso, no necesitamos sobre, necesitamos que el Espíritu Santo nos pegue el empujón. Nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo venga como en el Pentecostés, que vino y sacudió los 120 y los 3,000 o los 4,000 que estaban en el templo allá de los judíos haciendo ritos, corrieron a decir, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Y Pedro le dijo, no estamos borrachos, es que al que ustedes mataron está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos una palabra que nos la revelen, que nos la expliquen. ¿Sabe por qué es que vienen tantos problemas y por qué son las crisis? No para que vaya diciendo, yo llevo 14 años y no tengo nada. No es para eso. Las crisis, los problemas, las tribulaciones, las
las caídas, las levantadas, es para coger fe. Es para coger fe. Porque Lázaro no dice que andaba en una 4x4. Lázaro tenía llagas, tenía hambre, no tenía techo, estaba en la puerta. Los médicos de él eran unos perros callejeros. Pero ¿sabe qué? Se murió y vinieron ángeles por él. ¿Ve cómo son las cosas? Si no tiene médico, dígale: Señor, al menos aquí un perro callejero que me lamba esta vaina, porque yo necesito una suavidad de algo. Y si no viene el perro, pues alguien mande, pero alguien que tenga de ti, porque yo no quiero seguir así. Mateo 17. Y aquí le voy a mostrar la fe religiosa. Levante la mano los que tienen una fe verdadera. Por fe. Pero la fe va en la práctica. ¿Cómo es que hay un dicho en el mundo? Es dando y con el mazo. ¿Cómo es? Andando y con el mazo dando. Es creyendo, soltando, llenando, perdonando, amando y siguiendo. ¿Es lo que sí? Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este es un padre religioso. Él era judío y creía. ¿Y por qué no tenía el poder para liberarlo? Creía, pero una cosa es creer y otra cosa es creerle. No le creía al Señor. No así otros. Por lo menos como el centurión. Eso sí le creyó. Como el hombre que le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Es gente que tiene fe. No necesita que lo toquen para que usted crea que es sano. Es que usted tiene que creer que Jesucristo ya lo hizo. Y cuando usted aferra a la palabra, dice: yo soy sano. Amén. Señor, mire, si me está doliendo esto, yo necesito que me toque, me pegue más cuando sea con el dedo en la oreja, pero yo quiero sentir algo, porque yo quiero creerle, pero necesito un milagro. Porque el Señor dijo: para el que no cree por la palabra, creerá por los milagros. Y hoy en día sí sucede el milagro. A veces me dicen: ¿será que sí? Yo no sé cómo que. Pues me dolía, pero ya no me duele, pero al rato vuelve y le duele. Por incrédulo. Yo un día oré, me acuerdo, me invitaron a una casa una noche como a las 9 de la noche. Y me invitaron a una casa a orar por una muchacha que se le subió un demonio. Estaba bien y de repente un demonio se le montó en el hombro. Y yo estaba, ay, evangélica. Y 5 evangélicos más ahí. Y cuando me llamaron, yo dije que para ver si viene y ora por una muchacha, porque si no, pues la llevamos al hospital. Yo andaba con otro hermano y le dije: camine, vamos a ver qué es. Cuando llegamos allá, yo le dije: ¿usted no es que es de la escuela dominical y que enseña la palabra? Sí. ¿Y usted no es que es maestra también? ¿Y usted no? ¿Qué clase de Dios tienen ustedes? Y me miraron así: ay, si va a orar, pues ore, y si no, pues no nos critique. Porque la gente cuando se siente así, se le rebota el maestro. ¿Está entendiendo? Y cuando oré por la muchacha, le dije: ¿cree que Jesucristo puede quitarle eso? Sí. Le dije: entonces en el nombre de Jesucristo, ¡pa! ¡Sana! Y levantó la mano y decía: no lo puedo creer. Levantando las manos y gritando que no lo podía creer. Al ratito estaba haciendo eso. Yo le dije: sigue diciendo que no lo puede creer. Diga gracias, Señor, por el milagro. Y se encontró así. Le dije: voy a orar por usted, pero si vuelve y dice así, y si el demonio le vuelve, ahí la dejo. Y cuando oré, volvió otra vez y gracias, Señor. Le dije: diga que no puede creer. A él sí no dijo eso. Y quedó libre. Gloria a Dios. El diablo sabe, sí, mira, el diablo cómo está jugando con los cristianos. No es que no haya poder, no es que Dios no esté con nosotros. La gente dice: dame unción. No, unción hay. Lo que no hay es carácter. Falta de carácter y falta de fe. Pero unción hay, poder hay. Miren lo que dice aquí.
Dice, Señor, ten misericordia, aquí verso 15 de Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oiga los que llevaban 3 años andando con el Señor. No creían. Los discípulos, o sea que ahí estaba el apóstol del amor, ahí estaba Pedrito, el de la unción, ahí estaban todos, pero no había. Porque como este camino son niveles, hay niveles de fe. Por eso la oración eficaz es vivir con Dios a toda hora. Jesús no dijo, Padre, seca esta higuera. Jesús dijo, nunca jamás de fruto. O sea que ¿quién estaba hablando en él? Dios. ¿Ve? O sea que cuando Dios vive en mí y vive en usted, ya no va a necesitar, Padre, seca esto, sino que dice, cesar. Porque es Dios. Gloria a Dios. Y usted va a hacer lo que Dios le diga. Dios le va a decir, ore por eso que tiene esto y esto. Así que Dios me dice que usted tiene, ¡pum! Se va sano. Porque ya eso es una oración eficaz. Ya es manejada por... Pero nosotros nos pelamos la lengua. No. Y no pasa nada. Y él, si mira, ya él la llevó. Entonces nosotros, ¿por qué no creemos? Por la falta de práctica. A mí el Señor me dio una bofetada en el ayuno de los 7 días. Yo que botaba la lengua y salí y no había creído. Ay, Salí de los 7 días así, ya que me moría, los ojos ya estaban volteando y no había creído. Y Dios me suelta una prédica y me dice, no creí. Le digo yo, Señor, pero ¿por qué no he sido libre? Si ayuno, oro, vigilo. Digo, pues como no tenéis fe, no me dijo nada. Y yo me quedé allá, yo dije, verdad, si es que uno es bien inteligente. Y el Señor, perdona mi incredulidad. Y cuando dije así, sentí libertad. Dije, gracias, Señor. Uy, yo necesitaba esto. ¿Sí ve? Cuando yo le dije, perdona mi incredulidad, Señor me perdonó, porque Él sabe cómo está uno. Por eso le sigo leyendo. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Uy, qué vaciada que le pegó el Señor. No solamente a los discípulos, sino a una generación entera. ¿Sí o no? sí. No me crean a mí, lean lo que yo le estoy leyendo. ¿Lo dice claro o no lo dice claro el verso 17? Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, Dios dijo, yo los incrédulos me da como ganas de meterlos de cabeza entre el río y no sacarlos más. ¿Me está entendiendo? Dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? O sea que el maestro se estaba cansando de esa generación. ¿Por qué enterró y sepultó a más de uno en el desierto? Se cansó de ellos. Por eso el Señor dijo, y juré que no entrarían en mi reposo. ¿Se cansó o no se cansó? ¿Dios se puede cansar de nosotros? ¿Por qué? Por incrédulos. Ahora cuando ya usted tenga la fe, viene otro nivel, que es el amor. ¿Sí ve? Son niveles. Porque 1 Corintios 13 dice que si tuviese toda la fe y entendiese los misterios, y hiciera muchas cosas, y dijera al monte, echase el mar y se echara, pero no tuviera amor, digo, nada de eso. Sí, mira que son niveles. Y nosotros nos quedamos solamente, ay, como el religioso, y lamba ladrillos todos los días. Ay, sí, Señor, nosotros hemos bautizado en el agua y somos nacidos de nuevo. Y la gente vive englobada con el bautismo del agua. Usted se bautizó en el nombre de Jesús, está en la verdad. Usted se bautizó en el nombre del Padre y el Hijo, está perdido, tiene que volverse a bautizar. Más bien dedíquese a estudiar, cabezón, que no sabe dónde va. Dedíquese a estudiar y a creerle, para que diga que tiene la verdad y no la ha conocido, usted se la muestre. Amén.
Pero muchos dicen, muéstrame, yo me quisiera mucho a muchos religiosos, no por creerme más que otros, no, sino por catearlo. A los que le dicen que yo sí tengo la verdad, decirle, sí, usted tiene la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesucristo, decirle, muéstrame a su Jesús. Y verá que solo palabras. Porque la fe no solamente es creer, la fe se tiene que mostrar. Cuando usted ora por un enfermo y se sana, ahí está Dios. Pero cuando yo digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y no pasa nada, ahí no está ningún Jesús. Ahí está el problema. Yo te lo digo, desde que conocí o desde que Dios me trajo a sus caminos, nunca, de ahí en adelante, sé que es ir al médico. Gloria a Dios. Porque yo he visto los de cáncer, los de SIDA, los que los médicos no pueden hacer nada y yo los sana. ¿Cómo es que yo me voy a ir para el médico con un dolor de cabeza? Y los evangélicos de hoy en día pasan a dar testimonio. Mire, hermano, yo tenía un dolor de cabeza y me tomé una pasta y gloria a Dios. Testimonio barato, no iba nada. Testimonio bueno que diga yo le creí a Dios y Dios me sanó de cáncer, casi me muero, pero no, casi me mata, pero no me pudo matar. Quiso matarme, pero Jesucristo me dio vida. Esos son testimonios que usted lo empuja, pero que tomas una pasta. Eso no sirve. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 18. Reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Oiga, miren lo que hicieron los discípulos. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Oiga, el Pedrito, la roca del Señor, el apóstol del amor que no lo conocía ni en película todavía, le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y miren lo que el Señor les dice. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Ve? Es que sin fe es imposible. Vea, cuando usted le hace un favor a alguien, cuando usted le da de comer a alguien, es porque va creyendo. Porque la Biblia dice, dale de comer al hambriento, vestir el desnudo, ¿cierto que sí? Es porque usted lleva pasos de que va cogiendo, va llegando a la fe. ¿Me está entendiendo? Y cuando llegue a la fe, ya sabe a dónde es el otro. ¿Cierto que sí? Por eso es que nosotros tenemos que ir empezando a mirar que la palabra es como el colegio. Usted entra, hoy en día es kinder, pre-kinder, un montón de cosas. ¿Cierto que sí? Pero antiguamente era primero, segundo, tercero. Esto van así, niveles. Hoy en día una persona que medio acepta al Señor y le dice, entra a mi corazón, pero tiene al diablo todavía. Y ya dice, hermanito, pasa y predique. ¿Sí ve el engaño? Porque el que lo instruye también está igual. Porque no le hemos creído a la palabra, sino a los hombres. Y lo que queremos ver dentro de cuatro paredes es un montón de gente. ¿Y el Espíritu de Dios dónde está? Yo no estoy aquí porque yo quiera mirar gente, yo estoy aquí porque yo quiero mirar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y de donde Dios me trajo, yo le dije, Dios, yo ya me cansé de todos estos reverendos y de todos estos reventados. Yo quiero que tú mismo me revientes o me haga algo. Yo le dije, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, y cuando yo miré que el que quiera seguirme a mí, de que no dejaré padre, madre, hijo, esposa, y llegué que esto es duro. Ahí empecé como a echar para atrás. Y Dios me pegaba, me apretaba y tenía que volver a echar para adelante. Porque cuando usted ve que una cosa es tener fe para que usted lo bauticen en agua, pero otra cosa es tener fe para el servicio de Dios. Y para la fe del servicio de Dios, lo primero que tenemos que tener es la investidura del Espíritu Santo. Porque muchos dicen, no, porque yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Bautizado? ¿Por qué todavía vomita entonces? Salta y se muerde y sigue vomitando. Pregúntese qué pasa entonces. Esto no quiere decir que porque usted se ha bautizado, el Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos, vino a los 12 discípulos y estaban asustados. Bueno, habían 11 porque Judas ya se había ahorcado. Perdón, habían 10 porque Tomás no estaba tampoco. Estaban los 10 discípulos y quizás María y las otras Marías. Y estaban asustados, estaban ahí encerrados, asustados. Cuando Jesús entra, estando las puertas cerradas, les dijo, paz a vosotros. Dijo, como me envió el Padre, así os envío. Y les
y les digo recién el Espíritu Santo. ¿Por qué no fueron a predicar de una vez? ¿Sí ven? Pero cuando los saca otra vez, que ya el Señor se va a ir, él duró aproximadamente 40 días volviendo a restaurar a sus discípulos. Porque no habían creído que él en 3 días iba a parar. Oiga, 3 días y le olvidó todo. Imaginen nosotros como no, muchas veces nos olvidamos, hacemos 40, 50, 60, 70 años y pataleé. Ellos en 3 días se les olvidó. ¿Sí ven que las cosas a veces son dadas a olvidarse? Y el Señor les dijo cuando ya se iban a ir: de gloria a Dios que esté dormido. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo cuando se iba a ir, les dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y Juan termina diciendo: yo que estaba ahí, yo que comí con él. Pedro dijo a los judíos, les dijo: nosotros somos testigos de que ustedes lo mataron, porque nosotros estábamos ahí con él. Santo. Necesitamos la investidura del Espíritu Santo para ser testigos del poder de Cristo, como lo fueron los testigos del Señor, los profetas. Ellos sí, eso puede decir Moisés: yo era testigo de Dios, porque Moisés le decía al mar ábrase y se abría, le decía la nube y la nube aparecía, el fuego. Era tanta la gloria de Dios que andaba en Moisés, que cuando Moisés iba para el tabernáculo, la nube ya estaba ahí. Y todo el pueblo se salía ahí a temblar y a esperar lo que venía. Hoy en día no. Hoy en día no pasa nada. Pero vendrán días que van a pasar. Amén. Quizás yo si lo miro o no lo mire. Pero si ustedes que están más jóvenes quizás lo alcanzarán a ver. Pero que eso va a suceder. Amén. Miren lo que dice el verso 20. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será Imposible. Le estoy mostrando, predicándole parábolas en esta mañana. Si no entiende, que Dios venga y le aplique una inyección para que lo levante. Porque miren lo que dice el verso 21. Pero este género, ¿cuál género? La fe. La fe. La fe. ¿Cuál género sale? La fe. ¿La fe o la incredulidad? No. ¿Cuál género sale? ¿La fe o la incredulidad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que es la fe. Sí, mira que la Biblia está diciendo cuál género es el que sale y todavía no. ¿Sí están entendiendo? Sí. La Biblia dice: porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte que échate al mar y se echará. Y más abajito en el verso 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? La fe. Sale la fe con la oración y el ayuno. Y a nosotros los religiosos nos enseñaron que usted ayunando y orando echa fuera demonios, pero no le dicen de quién. Y yo caí en esa trampa. Y yo ayunaba y yo endemoniado y me iba a cargarme más. Cuando la Biblia dice: no impongáis manos con ligereza, no se cargue con los pecados de otro, permanezca puro. ¿Sí ve? La ignorancia de no escudriñar las escrituras. Y por eso, iglesia, mire, vemos un poquito, pero qué bueno que se fundamente. Si se pierde, su problema. No porque el Señor no me haya utilizado para explicarle. Sí. Si no entendí, saque la novela. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra es muy clara. Yo un día le estaba explicando esto a un hermano que dice que el pastor casi me pega. Digo: hermano, eso es una herejía. Yo le dije: y no está leyendo, pues. Haga lo que yo le escribí. Le está mostrando a la Biblia qué es. Lo que pasa es que no presta atención. Y después de que entendió, dijo: ay, sí, hermano, perdóneme. Vaya, pídale perdón a Dios. Porque no saben. Y con esto le voy a terminar, para que no vaya a perder el tiempo.
Hebreos. Ahorita cuando nos vayamos a arrodillar a orar va a creer, ¿seguro que sí? Amén. Ahorita vamos a creer. Ahorita ya no se va a pelar las rodillas por pelárselas. Ni va a tirar palabras para el aire a ver cuál Jesús le aparece. No. Ahora va a decir, Señor, tu palabra dice esto. ¿Por qué hay que aprender en la Biblia? Cuando a usted le duele la cabeza, póngase la mano. Y Señor, tu palabra dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas yo soy curado. Yo no estoy esperando una sanidad, yo ya soy sano. Ya soy sano. Tengo que creerlo, que lo hizo él. Yo estoy esperando que un hombre me toque. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hebreos, capítulo 4. Y con esto le voy a terminar para que vaya el bote por duque. No le estoy haciendo publicidad. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo? No me entendieron. A ver, coja la Biblia porque parece que no la están leyendo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 1? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de qué? Del Espíritu Santo. De la salvación. No sea que, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo? Creer la palabra, vivirla. Dice, de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo Alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué. La fe. ¿Y qué pasó? ¿Sí ve? ¿Sí ve el problema? Ahorita ya no van a correr. Órenme, hermano, órenme. Ustedes somos el predicador, órenme. Porque es que la gente piensa que el super ungido es el predicador. Qué error tan grande. El super dotado de la unción es el pastor. Bájese de ese avión mío que va sin motor. El super ungido es el Espíritu Santo. Amén. Y si usted lo tiene, no importa que no sea pastor, no importa que no sea reverendo, no importa que no sea predicador. Si tiene el Espíritu Santo, eres más grande que el predicador. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que si tiene el Espíritu Santo, a ese es que hay que adorar, a ese es que hay que venerar, a ese es que hay que obedecerle, a él. Y los hombres dicen, sujetaos a los pastores, que no saben ni por dónde van. Digo, que los que cuidan por nuestras almas. Para usted sujetarte a un pastor, tiene que sujetarte a un pastor que camine por el Espíritu. Porque el que camine por el Espíritu está en el corazón de Dios. Porque eso fue lo que Cristo vino a, ese es el reino de Dios, de entrar al Espíritu. Pero hoy en día se predica con el reino de la tierra. ¿Y pastor? Entrar al reposo. Entrar al reposo de entrar al Espíritu. ¿Para que me entiendes? Exactamente. Cristo y su palabra y el Espíritu Santo. Es que cuando usted es gobernado por la palabra, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino más Cristo vive en mí. Entonces usted va a andar por la palabra, va a ser guiado por la palabra. Todo lo hace con la palabra porque ya no usted es Dios en usted. Entonces necesitamos meter la palabra al... Se establece el reino. Eso es lo que significa el entrar al reposo. Por eso fue que el pueblo de Israel se murió en el desierto. No entraron al reposo, no creyeron. La fe, lo que desagradó a Dios de Caín, no eran las papas podridas. La Biblia dice que llevó de lo mejor de la tierra. No, Caín no llevó ni yucas ni papas pichas, lo que no creía. Y Abel sí dijo, yo le llevo esta oveja con todo mi alma y con todo mi corazón porque es mi Señor. ¿Entendió? Amén. Así que si usted viene a la congregación aquí o en cualquier parte
vaya porque ama a Dios, no porque le gusta el predicador o la predicadora o la hermana o el hermano, o porque le digan que le van a dar la 9 millonaria. No. Vaya buscando a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Les estoy explicando lo que Dios me ha enseñado. Verso 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Ve? ¿Cuál es el reposo? Créele, de entrar en el Espíritu. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino, le dijo en el verso 3 del capítulo 3 de Juan. Y en el verso 5 le dijo, y el que no nace del agua y del Espíritu, dijo, no puede entrar al reino. Y a